Continuando con el tratamiento del punto, tiene la palabra la diputada Verónica Mato. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en la misma línea que el diputado preopinante, voy a hacer referencia a los artículos 159 y 160 de este proyecto de rendición de cuentas, que son los únicos presentados por esta Secretaría, que, como bien decían, modifican el proceso de otorgamiento de residencias y cambian la visión de la migración. Consideramos que volver a pasar al Ministerio del Interior el otorgamiento o cancelación de la residencia nos coloca desde una visión de la seguridad en su sentido más amplio. O sea, volver a colocar el tema de la migración a un problema o un asunto de seguridad. Y esto creo que a nivel país debe alertarnos. En este sentido, se vio muy preocupada la sociedad civil, colectivos que trabajan sobre estos temas, sobre temas vinculados a migración, a personas migrantes. Nos hablaron y nos decían cómo esto puede afectar, ¿no? Cómo esta situación puede afectar. Y asimismo nos decían que no se entendía cómo, teniendo la ley de migración en su artículo 26, el cual otorga, ¿no?, crea un consejo consultivo asesor de migración en la cual participa la sociedad civil y a su vez realiza este consejo consultivo recomendaciones y trabaja en pos de estos temas. ¿Cómo no fue consultada? ¿No? ¿Cómo la sociedad civil que participa en este consejo, por ley, se debe enterar por la prensa que hay cambios sustanciales en esta ley? Y nos hace recordar, y lo dijimos el día de ayer, a lo que es la casi derogación de la ley de cine, ¿no?, donde se crea, se cambia, se modifica, se derogan leyes sin consultar, sin escuchar las voces de la sociedad civil. Esto parece ser una práctica habitual de este gobierno. Y nos preguntamos, al igual que se pregunta a la sociedad civil, por qué esto sucede. Y volvemos a reiterar la preocupación que nos manifestaron los integrantes de la Red de Apoyo al Migrante y el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones frente a esta falta de consulta. La Red de Apoyo al Migrante, de la cual leía una parte, un comunicado, el diputado preopinante, reúne organizaciones que trabajan directamente con las poblaciones migrantes. Entonces, es fundamental entender que cuando uno quiere modificar determinados temas desde el Estado, debe escuchar a esas voces que a su vez están en una ley, que trabajan día a día, que ponen el cuerpo, que ponen el pienso en estos temas. Y nos decían y nos alertaban que al día de hoy el Ministerio del Interior tiene grandes dificultades para poder gestionar en tiempo y forma los trámites y documentos migratorios. Nosotros, la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, forma parte de lo que es la Comisión, la CORE, la Comisión de Refugiados, y en ese sentido trabajábamos también con la Dirección Nacional de Migraciones y se veía la dificultad que se tiene en este sentido. Entonces, no entendemos cómo, ya habiendo dificultades en el Ministerio del Interior con respecto a los documentos migratorios, cómo se le dan
estas nuevas competencias. Y tenemos que pensar que esta documentación, ¿no?, a la que hoy se está dando tantas dificultades, es la primera carta que tienen, el primer documento que tienen las personas migrantes. Entonces, vamos a seguir dándole al Ministerio del Interior nuevas competencias, nuevas responsabilidades, sin dotarla de recursos, de personal, porque no se ven en esta rendición de cuentas una mirada en ese sentido. Y eso sin duda nos preocupa, porque no se ve este apoyo a la Dirección Nacional de Migraciones. Hay, sí, claramente un cambio en la política. Y nos preocupa también la situación caótica que se ve en este sentido. Consideramos, y también considera la sociedad civil, que esto va a generar complicaciones y va a seguir retardando el otorgamiento de las residencias. Consideramos que esto forma parte, ¿no?, si uno lo ve en el sentido, en el entramado de la política pública, de la forma de legislar, algo que hemos dicho en esta rendición de cuentas, forma parte de estos puntos que nos hablan de la improvisación del gobierno, hasta en estos temas. Por otra parte, consideramos que se debería haber atendido a la hora de cambiar al Ministerio del Interior, ponerle foco también a la formación de los funcionarios en derechos humanos. Es fundamental este tema, que se trabaje más a cabalidad, que se forme al personal adecuadamente en los temas vinculados a la movilidad humana, que, como bien decía el diputado preopinante, son temas que hoy en día generan muchas más dificultades con migrantes de todos los países. Entonces tenemos que tener la sensibilidad adecuada y eso se construye a través de formación. Y más cuando se ve que el camino, el trazo, es a partir de la seguridad. Eso es algo que, vuelvo a reiterar, nos preocupa y debe ocuparnos. Compartimos obviamente lo que presentaba el diputado preopinante, Nicolás Viera, que este tipo de temas deben ser tratados en la lógica de la comisión, porque deben destinarse un tiempo, ¿no? El Estado debe destinarse un tiempo y justamente en esta casa es el lugar indicado para que se dé. Queremos recordar también, ¿no?, en esto de que hablamos de la escucha, de que estas organizaciones sociales que forman parte de este entramado de la ley fueron las que se pusieron al hombro cuando estamos en situación de pandemia, en toda la zona fronteriza, muchos temas ayudando a las personas migrantes que venían en una situación bastante tremenda, muchos que cruzaban a pie desde países bastante lejanos. Y fue la sociedad civil que estuvo amparando y apoyando y trabajando. Sociedad civil que ahora no se escucha, ¿no?, que ahora se desoye. Tenemos que reflexionar también en estos temas. La problemática de las personas migrantes parece no existir para este gobierno, porque no se refleja en ninguna parte de la rendición de cuentas, y es realmente una problemática. Y voy a poner un ejemplo. La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de discriminación que funciona, o que debería funcionar por ley dentro del MEC, está totalmente desmantelada, no está trabajando. Digamos que tenemos problemas con respecto
a afrontar estos temas, los temas vinculados a la migración, desde una perspectiva de derechos humanos, y no la estamos teniendo. El Estado uruguayo no está viendo estas dificultades. Tenemos que entender que estos problemas, estos temas vinculados a la xenofobia, al racismo, son temas que están dentro de la vida de los uruguayos. En ese sentido, llamo a sincerarnos, a mirarnos como país en el espejo y ver estas situaciones que no son fáciles, pero para eso también se necesitan recursos, se necesita darse cuenta que sí, que lamentablemente en el Uruguay tenemos acciones que tienen que ver con la xenofobia, contra el racismo, y por otra parte, contra la diferenciación de dónde vienen estas distintas personas migrantes, a las cuales se las califica, ¿no? Se las clasifica según su poder adquisitivo, según la cantidad de casas que puedan comprar o muebles que puedan comprar, según la capacidad financiera, los depósitos que puedan dejar en nuestro país. Y eso, desde una perspectiva de derechos humanos, no nos hace el país que queremos ser. No nos hace el país que también ha tenido que dejar a su gente que vaya a otros lugares, a otros países, y han sufrido. Muchos debemos de conocer personas que han ido a otros países y que nos cuentan en carne propia lo que se vive, lo que es la discriminación a las personas migrantes. En ese sentido, el Uruguay debe, como decía, mirarse al espejo realmente, sincerarse y trabajar de una forma más seria con respecto a este tema. Muchas gracias, señor presidente. A usted.